Vamos con la primera charla, vamos con el primer tema. Lo grandioso de ser padres comienza, la verdad es que antes de que nuestros hijos nazcan. El milagro de la vida es tremendo. Hay una pelea por la vida desde el momento mismo de la concepción. Y como eso es casi un anuncio de lo que va a venir después por años. Nosotros siempre influenciamos a nuestros hijos, ¿ya? Y me gusta ser bien ordenado, y eso se nota en las diapositivas. Partamos con el primer tema porque el tiempo se va volando. ¿Cómo estoy influenciando a mis hijos? Lo primero, me gusta clarificar los términos para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de influenciar, significa el poder que una persona tiene para determinar o alterar la forma de pensar o la conducta de alguien. Es decir, nosotros como padres tenemos un poder para alterar, adulterar o crear. No entiendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya? La conducta de nuestros hijos. La segunda cosa que es interesante notar es que nadie es neutro. Nadie puede decir, yo no influyo. ¿Ya? Siempre estamos influyendo a nuestros hijos, para bien o para mal. Influimos y somos influenciados. Influimos a través de nuestros silencios, de nuestras palabras, de nuestras conductas, de nuestros gestos. Influimos de miles de formas. ¿Ya? Y nuestros hijos van recibiendo toda esta influencia. Ellos no son neutros tampoco. ¿Ya? Desde antes de nacer, ellos ya son capaces de reconocer, por ejemplo, la voz de su madre. Y a las pocas semanas son capaces de sonreírle porque la reconocen. Y se demoran más tiempo en reconocer al papá. Se demoran menos tiempo en reconocer a su madre. Sigamos avanzando. Influenciamos de manera principal en el pensamiento de nuestros hijos. Es lo que yo coloco ahí, lo bíblico y lo valórico. Y esto se mezcla. También yo soy más didáctico, pero hay cosas que no son así, o causales, una después de otra, sino que se conjugan todas y por eso que es tan difícil. Pero la vida es así. La vida es así. ¿Ya? Es complicada, es revuelta. Y yo definí ahí lo que era un valor. Me acordé lo que les quería compartir. Estas charlas son nuevas, las preparé para ustedes. No es un material que yo haya usado con anterioridad, sino que las preparé especialmente pensando en este evento. Y doy gracias a Silvia por la invitación que ella me hizo. ¿Ya? Una definición de valores, no sé si se alcanza a leer ahí desde atrás. Esta no se puede, no, porque necesitamos la luz. Dice que los valores son filtros a partir de los que se interpreta la realidad. Vayan poniendo atención, filtros a través de los cuales se interpreta la realidad desde la perspectiva de la moral, es decir, los valores tienen que ver con la moral. Que nos permiten hacer la diferencia entre el bien y el mal. Son normas que nos ayudan a diferenciar qué es correcto de aquello que no lo es. Dice que los valores se adquieren en la infancia a través de la educación, en el hogar, en el colegio, en el proceso de madurez se van cambiando estos valores y se pueden agregar nuevos valores. Este primer punto dice que nosotros influenciamos a nuestros hijos, queramos o no, de manera positiva o de manera negativa. Y que la primera forma como nosotros influenciamos en la vida de nuestros hijos es a través de los valores. Ahora, todas las personas tienen valores. Nadie puede decir yo no. Todos tienen estos filtros, tienen estas normas que a veces no se dicen, pero que están presentes. Por ejemplo, no siempre les decimos a nuestros hijos, robar es malo. Pero ellos entienden de alguna manera, porque nosotros se lo hemos comunicado, que robar es malo.
Entonces, hay valores que están presentes aunque nosotros no lo repetimos o no lo digamos. Cuando el papá le dice al niño pequeño, cuidado, no le faltes el respeto a tu mamá. Él está diciendo que el respeto es un valor y que en esa casa vale. Por lo tanto, todas las personas, creyentes y no creyentes, tienen una escala de valores. Yo busqué en internet algo que fuera como un resumen, y ahí tienen una lista grande, ¿ya? 4 clasificaciones en una jerarquía de valores. Submorales, morales, trascendentales, dice este autor. Todos los creyentes, además, y aquí es difícil porque es difuso el camino, y lo voy a mencionar a continuación, además de nuestros valores naturales, no sé si esa es la palabra, además de los valores que nuestros padres a lo mejor no creyentes nos traspasaron, además de eso, nosotros los cristianos tenemos valores bíblicos. ¿Cuáles son estos? Para considerar, anoté ahí, la persona actúa de acuerdo a sus valores, aunque no lo diga, aunque no lo confiese, aunque lo niegue. El codicioso no puede esconder que es codicioso. El avaro no puede esconder que es avaro. Actúa de acuerdo a sus valores, aunque él no lo diga. E incluso le sea vergonzoso reconocer que está tacaño. Para considerar, la persona a veces actúa en contra de sus valores y se traiciona. Las personas juzgan de acuerdo a sus valores, transmite estos valores, puede cambiarlos. Ya, el entorno va creando nuevos valores. Y aquí nos vamos metiendo en un terreno complicado. ¿Ah? Hay valores que son universales, como la honestidad, ¿verdad? Como el respeto, como el amor a la vida. Pero vemos que esos valores que nos han sido muy preciados, parece que están tambaleando. Como si eso fuera poco, además los creyentes nos encontramos en una disyuntiva. ¿Qué pasó? Quedó congelado. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Ahí? ¿No? Ahí sí. Nosotros los creyentes tenemos también unos valores. No desechamos aquellos valores positivos que hemos heredado de nuestra familia, aunque no fueran creyentes. Pero a esos valores positivos agregamos otros valores. ¿Ya? Y a modo de resumen, el modelo de nosotros los creyentes es Cristo. Y se nos olvida eso de repente. En esta pelea, en tantas cosas, se nos olvida que el modelo por excelencia de nuestros valores es el Señor y el carácter del Señor. Así que, ¿cómo deberíamos influenciar a nuestros hijos? Es enseñarle el carácter de Cristo, porque Él encarna todos los valores cristianos. Esta gente gritándole a la presidenta, asesina, asesina. ¿Haría eso nuestro amado Señor? ¿Gritaría eso en público? Eso es fanatismo religioso, pero no son valores bíblicos. Porque nuestro modelo es Jesús y su carácter. El segundo modelo lo encontramos en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. Dice el Señor que la forma de vivir, los valores que cada creyente debiera vivir y compartir y que cada padre cristiano debiera entregar a sus hijos son estos que están aquí. Memorícelo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. No es ser competitivo, no es ser exitista, no es ser avaro. Estos son los valores que los creyentes debiéramos traspasar a nuestros hijos. Repito, los valores que heredamos de nuestros padres y que son positivos los atesoramos. Pero además añadimos aquellos valores que la palabra del Señor nos indica
y descartamos los que no corresponden y colocamos otros nuevos. El amor, el gozo, la paz. ¿Cómo sería una persona que viviera con estos valores? ¿Sabe cómo sería? Como Jesús. Él encarna nuestros más preciados valores. Y si hay un modelo en el cual nuestros hijos debieran crecer, es el modelo de Jesús. El carácter del maestro es este fruto del Espíritu. Pero todavía hay más. Hay otro modelo, el de Pedro. Este no lo he memorizado. Pero dice, hermanos, añadan a la virtud, a vuestra fe, añadan virtud. Es decir, algo provechoso, algo beneficioso, algo que sea digno de respeto. A la virtud agréguele conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿no? Totalmente contrario a la normalización de la violencia en nuestros días. La palabra del Señor dice que el dominio propio es un valor. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad hay que agregarle afecto fraternal, y al afecto fraternal que hay que agregarle amor. Y comparte de nuevo la lista de Pablo en Gálatas. Estos tres modelos, y yo creo que hay más, pero estos tres modelos son como íconos, ¿no?, de aquellos modelos que nosotros podemos tomar para influenciar a nuestros hijos. Aquí hay claramente una tarea. Es complicado porque nosotros los creyentes decimos que encarnamos los valores bíblicos, pero de repente en la práctica uno va descubriendo que no. Decimos que creemos en ciertas cosas, pero cuando nos toca vivir y enfrentar la realidad, lo hacemos con los valores que hemos traído siempre. ¿Cómo sabemos que un avivamiento es verdadero? Porque trae una revolución moral. El que es ladrón deja de robar. El que es infiel deja de ser infiel. Siempre en la Escritura, ¿no?, la santidad está asociada a lo moral. No a lo moralista, a lo moral, al cambio interno verdadero. Sigamos. ¿Qué es lo que nuestros hijos más valoran y van a valorar de nosotros? La coherencia. ¿Cómo se define coherencia? Como el poder del ejemplo. Menos bla bla, ¿ya?, y más vida. La búsqueda constante para nosotros como padres es el de la coherencia. Efesios 6, el versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una paráfrasis sería: no los hagan enojar. ¿Y saben cuándo es que nuestros hijos se enojan? Cuando nos descubren, porque ellos tienen un radar encendido todo el tiempo. Cuando descubren que decimos algo y que hacemos otra cosa. Eso les causa a ellos mucho, mucho enojo. Y a nosotros también. ¿Qué es lo que le criticamos a los políticos? La falta de coherencia. Es decir, esta falta de coherencia es transversal. Pero ahora estamos abocados a nosotros los padres. El poder del ejemplo, menos discurso y más práctica. Miren cómo define el diccionario el término coherencia. Una relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición. Otra definición dice que es la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Es decir, que nuestros hijos van a ser altamente influenciados cuando ellos vean que lo que nosotros decimos creer, lo vivimos al interior del hogar. Y quizás ellos tomen rumbos distintos, se enojen con el Señor o nunca lleguen a creer en el Señor. Pero alguna vez cuando ellos sean adultos, ellos podrían decir: yo nunca creí, pero siempre vi coherencia y fidelidad en mis padres. Ellos siempre vivieron lo que predicaban. Yo tomé mi propio camino, yo tomé mis propias decisiones,
pero no a causa de ellos. Ellos siempre fueron fieles. Eso es lo que buscamos. Y este es un trabajo que dura toda la vida. La coherencia es un trabajo de toda la vida. Coherencia es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento, basada en los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a lo largo de nuestra vida, dice un autor. En la práctica, algunas sugerencias. A ver qué nos dice otro autor. Examina las actitudes y palabras en contextos diferentes. ¿Tenemos la misma opinión cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en otro contexto distinto o ajeno a la iglesia? ¿Usamos las mismas palabras? Es una manera de examinar. Ser prudentes y no exponerse a situaciones reñidas con los valores propios. Si yo me voy a ir a un lugar donde todos los valores son anticristianos, me voy a meter en un lío. Y a veces el Señor nos obliga a ir a esos lugares. Pero si no es así, entonces tengo que ser prudente. ¿Ok? Evitar todo tipo de engaño. Nuestros hijos siempre tienen un radar. No siempre está ahí funcionando. Cualquier cosita. Y cuando cumplen 12 años, hasta los 25 igual. Y ya es muy viejo el chiste, que llaman así y dice, ¿está tu papá? Y el papá le dice, dile que no estoy. Y va el niño y dice, dice mi papá que no está. Bueno, a veces pasan cosas más graves. Y a medida que los niños van creciendo, ellos se van dando cuenta de que el papá y la mamá en la iglesia se comportan de una manera y opina, ¿no? Y es muy dulce y es muy alegre, pero cuando llega a la casa es una bruja, ¿no? Cuando llega a la casa es el patrón de fútbol. Nadie puede opinar, nadie puede decir nada, pero la iglesia tiene una conducta. Ellos van descubriendo esta falta de coherencia y les duele, ¿ya? Y es causa de rebelión en muchos de ellos. A medida que van madurando, van entendiendo que es un proceso y que nosotros los adultos vamos madurando y vamos creciendo en el Señor, ¿ya? Pero ellos a veces son muy críticos y nosotros les damos la oportunidad para que nos critiquen. Otra sugerencia es distinguir el fondo de la forma. Al pasar los años, a propósito de la pregunta que Silvia me hizo, en 30 años de ministerio, en 30 años de conocer tantas iglesias, yo creo que no son tantas las cosas de forma que nos dividen como iglesia. Perdón, de fondo. Son más las cosas de forma. Pero cuando nosotros nos volvemos exigentes, tiranos, dogmáticos, nuestros hijos van también agarrando esa misma onda. Si mi cristianismo consiste solamente en criticar a Marco Witt, a Jesús Adrián Romero y a todos los otros, tomé el camino equivocado. ¿No? Si mi discurso es criticar a tal o cual, o si mis opiniones siempre son adversas, si mi opinión siempre es contraria a, nuestros hijos van agarrando ese mismo tonito ácido, sarcástico, amargo. La coherencia se vive, ¿no?, distinguiendo lo que realmente es importante, ¿ya? Ser flexible cuando hay que ser flexible y ser rígido cuando hay que ser rígido. Cuando hay que ser rígido, lo vamos a ver después, cuando tenemos que proteger a nuestros hijos, a veces de ellos mismos, de su propia necedad, de su propia tontera. Ahí no hay que transar. Cuando vemos que están propensos a ciertas conductas de riesgo, bueno, ahí uno no puede transar ni ser flexible. Pero hay otras cosas donde uno puede, ¿no?, flexibilizar sus posturas. Eso es ser coherente. Evitar las discusiones o conflictos innecesarios. Cuando los chiquillos van llegando a la adolescencia, discuten por todo, discuten hasta con ellos mismos. Y si pudieran, no se hablarían ni ellos mismos por varios días, porque ni siquiera ellos se soportan. Si nosotros los padres nos metemos en esa guerra adolescente, a veces formamos heridas para toda una vida. Ser coherente es ser prudente. Es saber que el Señor está haciendo todavía la obra en mí, que voy caminando, ¿no?, a la estatura de un varón perfecto como vimos, al modelo de Cristo.
Y nuestros hijos, cuando ven en nosotros honestidad y sinceridad, aunque no crean, aunque estén en contra, ellos se dan cuenta de que hay algo verdadero. Cuando nuestros hijos nos pillan o nos descubren arrodillados en nuestra pieza, orando, en secreto, en silencio, cuando ellos nos ven leyendo la Biblia todos los días, de manera tranquila, cuando ellos nos ven estudiando, estoy transmitiendo valores. Estoy diciendo, aunque no soy perfecto, estas cosas, estas prácticas valen, y por eso les dedico tiempo. Y ellos van aprendiendo. Nuestros hijos no aprenden porque nosotros les imponemos ciertas cosas. Eso también lo he descubierto en estos años de clínica. Pensamos que porque un niño pequeño va a la iglesia y escucha un mensaje, o va a un campamento cristiano, o hace cosas cristianas, ya es cristiano. Y la práctica dice que muchos de ellos no lo son. Que repiten una cultura evangélica, que se aprenden un lenguaje evangélico, que aprenden una manera de ser evangélica. Pero ¿cuántos que nosotros podemos distinguir, porque nunca lo vamos a saber, si ellos realmente son creyentes, cuando los valores de Cristo comiencen a brillar sin que yo lo obligue en sus vidas y en sus corazones? Recuerdo un joven muy apenado que me llegó a ver. No, me emocionó hasta las lágrimas. Había transado de más con su polola y terminó con su polola. Y me dijo, quiero hacer las cosas al modo de Dios. Uno puede ver ahí un aroma de Cristo. Nadie le dijo. ¿Ya? No hubo acción de nadie. Nuestros hijos buscan en nosotros la coherencia. Y esa es una lucha eterna. Procuremos no ser necios. A veces nos cegamos. Y a veces luchamos con nuestros hijos y peleamos con nuestros hijos por cosas que al final no tienen importancia. Y que para nosotros se nos olvidarán en un par de meses, pero que para ellos son tan importantes que van a quedar en su memoria por años. Consideremos algunas cosas. La coherencia, hermanos, se vive en los momentos de conflicto. Cuando estamos todos felices y contentos, ¿hay algún conflicto? ¿Hay algún valor en juego? Difícilmente. Pero cuando el papá, voy a inventar un ejemplo, cuando el papá queda cesante y pasan varios meses y no encuentra trabajo, ¿qué sería la coherencia? Ver al papá buscar al Señor, buscar en oración una puerta de trabajo, verlo levantarse temprano todas las mañanas y salir a buscar un trabajo. No perder la calma ni la serenidad, ni perder la confianza en el Señor, y no perder el gozo del Señor. Y orar juntos como familia, decir que pedirle al Señor que Él abra una puerta de trabajo para el papá. Y no amargarse y esperar en el Señor hasta que este nuevo trabajo llegue. ¿Qué sería lo incoherente? Reclamar contra el gobierno, que estas cosas están cada vez peor. Y reclamar por esto y por lo otro, y llorar y lamentarse y desesperarse y gritar y cambiar todo el ambiente porque el papá no tiene trabajo. Cuando tenemos conflictos es cuando nuestros valores más preciosos aparecen. Déjenme contar algo personal. A lo mejor con algunos de ustedes yo lo he compartido. A los meses que nuestro hijo más chico murió, su hermano, que en ese tiempo tenía 13 años, se acercó a la mesa llorando. Y me hace una pregunta que de solo acordarme me emociona. Él me pregunta, papá, ¿por qué Dios hace estas cosas? Yo tuve un segundo para pensar, tomar aire, tragarme las lágrimas y pensar, lo que yo le diga en este momento, Él lo va a guardar hasta cuando sea un adulto.
Fue solamente una fracción de segundo que tuve para pensar en eso. Y la respuesta fue: hijo, no sé. Yo no entiendo la mente de Dios. Y no sé si Él permite estas cosas o Él desea estas cosas. Lo único que yo sí sé, hijo, es que el cielo es real. Y que todo lo que la palabra del Señor dice es verdad. Y que aunque ahora nos quedamos sin el juaco, un día, cuando toda esta vida pase, cuando todo este mundo quede atrás, entonces nos vamos a volver a reunir con tu hermano. Y no tengo más respuesta, hijo. Ese segundo fue de coherencia. Y yo creo que ustedes han vivido situaciones similares. Oportunidades que la vida o que el Señor mismo nos da para colocar en la mente y en el corazón de nuestros hijos algo que va a influenciar su vida eternamente. El trabajo es otro valor que nosotros los creyentes debemos inculcar en nuestros hijos. El maestro Freud, Sigmund Freud, decía que amar y trabajar era la clave de la vida. Está en la Escritura también estos dos valores. Y esas dos cosas también surgen en momentos de conflicto. Cuando tu hijo te ve levantarte cada mañana, cansado, agotado, agripado, deprimido, sin ganas, estrujado, y ve que te levantas, esa es coherencia. Porque tú le estás enseñando: hijo, la plata se gana trabajando. Y en el trabajo hay un valor. Así es como tú tienes que ganarte la vida. Y a veces no es necesario que se lo digamos. Él se va impregnando cuando ve. El perdón es otro valor que también lleva coherencia, o nos exige coherencia. Cuando familiares cercanos hacen cosas o dicen cosas o nos ofenden, la manera como tú respondes y como yo respondo me dice si soy coherente o no. Si soy capaz de orar por los que me ofenden, si soy capaz de orar por aquellos que se burlan o que me desprecian o que me rechazan. Mi hijo está mirando y está viendo el carácter de Cristo reflejado en mí. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Cuando nuestros hijos ven ese carácter en nosotros, hay coherencia. Alguien escribió la siguiente canción, terrible. ¿La conocen o no? Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. ¿Qué dijo el Señor? Según la autora, porque es una mujer de esta canción, me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero coherencia. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Influenciamos a nuestros hijos para bien o para mal. Ellos no están en un punto neutro y nosotros tampoco. Influenciamos a nuestros hijos a través de los valores que nosotros traspasamos. Y estos valores es una manera de ver la realidad, es una manera de cómo vivimos y expresamos la moral. Es una norma que nos ayuda a reconocer lo bueno de lo malo. Todos traemos estas normas. Nuestros padres
nos han inculcado estas normas. Pero además los creyentes, cristianos nacidos de nuevo, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos a integrar los valores de Cristo en nuestra vida. A los que ya traíamos agregamos otros. La Escritura nos dice que son 3 modelos. El modelo de Cristo, y nos enseña que todos debemos luchar por llegar a la estatura de Cristo. Y ahí hay mucho que hablar. No me quiero desviar del tema. Pero Juan dice que era un hombre lleno de gracia y de verdad. Si pudiéramos entender eso, hermanos. Varón lleno de gracia y de verdad. Jesús era lo contrario a los fariseos. Los fariseos tenían ciertos valores, pero no vivían de acuerdo a esos valores. El Señor, en el Sermón del Monte, expuso algunos de estos valores, pero la gran mayoría los vivió y los encarnó. Toda la gloria de Dios manifestada en un hombre de carne y hueso que nos enseña cómo vivir. El segundo modelo es el fruto del Espíritu. Si hay algo, si hay conductas, emociones que ustedes tienen que enseñar a sus hijos, son las que ya mencionamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que tus hijos tienen que aprender desde ahora. Aprenderlo de memoria, conocerlos y verlos vividos en ti, porque ese mensaje golpea más fuerte. El tercer modelo es el de Pedro, donde él dice que a nuestra fe, a nuestra confesión de fe, debemos agregar ciertas virtudes: conocimiento, ¿no? Virtud, cosas dignas de destacar. En lo práctico hemos visto que buscamos y trabajamos en la coherencia, luchamos por hasta donde nos sea posible vivir lo que predicamos, porque ese mensaje es más fuerte a los ojos y a los oídos de nuestros hijos que los sermones que les predicamos. Oremos. Se acabó el primer tema, se nos fue volando el tiempo. Señor, te damos gracias por esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos presentes aquí. Bendice sus ganas de querer escuchar, aprender y vivir de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, danos las ganas, la motivación, los deseos de renovar nuestro compromiso contigo, y que esto redunde en la crianza positiva de nuestros hijos. Que ellos vean coherencia en nosotros, que ellos vean alegría de vivir, ganas de vivir en nosotros, y que estas ganas se transmitan a ellos, Señor, y los lleve y los acompañe durante toda su vida hasta cumplir sus propias metas. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.